Resumen de la Biblia del libro San Lucas. Parte número 2. El nacimiento y la infancia de Jesús. Capítulo 1, versículos 5 al capítulo 2, versículo 52. Introducción. El Evangelio según San Lucas nos abre las puertas a los comienzos del mayor acontecimiento de la historia, el nacimiento del Hijo de Dios. No se trata solo del relato de un niño nacido en Belén, sino del cumplimiento de una promesa eterna, tejida con fidelidad desde los tiempos antiguos. Lucas, médico y cuidadoso investigador, nos invita a contemplar los orígenes de la salvación con los ojos de la fe y con el corazón abierto al misterio divino. Con delicadeza y profundidad, el evangelista nos muestra cómo las promesas antiguas se cumplen, cómo la esperanza renace en medio de la espera, y cómo el cielo mismo se inclina para encontrarse con la humanidad. Nada en su relato es casualidad, cada personaje, cada palabra y cada signo revelan la acción de un Dios que interviene en la historia para traer vida, luz y redención. En estos primeros capítulos descubrimos la fidelidad de Dios en la historia de Zacarías y Elizabeth, la gracia derramada sobre María, y la gloria manifestada en un humilde pesebre en Belén. Vemos cómo el silencio se rompe con un anuncio celestial, cómo la duda se transforma en fe, y cómo la espera de generaciones culmina en el llanto de un recién nacido que es, a la vez, el Salvador del mundo. Lucas nos invita a mirar más allá de lo visible, a descubrir en la sencillez de un hogar, en la obediencia de una virgen, y en la fe de unos pastores, el poder transformador del amor divino. Cada detalle nos recuerda que nada es imposible para Dios, y que su plan de salvación no comenzó en palacios ni entre los poderosos, sino en el silencio de una aldea, entre corazones humildes y creyentes. Así inicia la historia de Emmanuel, Dios con nosotros. Una historia que cambia el curso del tiempo, ilumina la oscuridad del alma y nos revela que el cielo nunca estuvo tan cerca como aquella noche en Belén. Anuncios del nacimiento de Juan el Bautista y Jesús. Todo comienza en los días de Herodes, rey de Judea. El pueblo vivía bajo el peso del silencio profético, esperando que Dios hablara nuevamente, como en los días antiguos. En medio de esa espera, un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth servían fielmente al Señor. Ambos eran justos delante de Dios, irreprensibles en sus caminos, pero cargaban con una tristeza silenciosa, no tenían hijos, y la esperanza parecía haberse desvanecido con los años. Sin embargo, el tiempo de Dios nunca llega tarde. Mientras Zacarías ofrecía incienso en el templo, cumpliendo su turno sacerdotal, algo extraordinario ocurrió. El ángel Gabriel, mensajero celestial de las buenas nuevas, apareció ante él, rodeado de luz y majestad, y le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor». El anuncio fue tan asombroso que el corazón de Zacarías vaciló. ¿Cómo podría ser posible, si él y su esposa eran ya ancianos? Pero la palabra del ángel no podía fallar. A causa de su duda, Zacarías quedó mudo hasta que la promesa se cumpliera, para que en su silencio aprendiera el poder de la fe y la fidelidad de Dios. Y así fue, Elizabeth concibió, y su vientre se convirtió en testimonio viviente de la misericordia divina. Su gozo fue completo, y su corazón se llenó de alabanza. 6 meses después, el mismo ángel Gabriel descendió nuevamente del cielo, pero esta vez no al templo de Jerusalén, sino a una humilde casa en Nazaret de Galilea. Allí vivía una joven llamada María, comprometida con un hombre justo llamado José. Gabriel la saludó con palabras que resonarían a través de los siglos. «Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». María se turbó al oír esas palabras, pero el ángel la tranquilizó diciendo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin». El anuncio parecía imposible, una virgen daría a luz. María, con humildad y pureza de corazón, solo preguntó cómo sucedería tal cosa. Y el ángel respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». En ese instante, el cielo se inclinó hacia la tierra. Y la fe de una joven abrió la puerta al milagro más grande de la historia.
María respondió con las palabras que marcarían para siempre el comienzo de la redención. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Así, dos anuncios celestiales marcaron el inicio del cumplimiento del plan eterno de Dios. Uno, preparando el camino, el otro, trayendo al Salvador del mundo. En el silencio de la oración, en la fe de los justos y en la obediencia de una virgen, el cielo empezó a escribir el capítulo más hermoso de la historia humana. El nacimiento del Mesías prometido. Nacimiento de ambos niños y cumplimiento de las promesas. Llegó el tiempo señalado por Dios. Y Elizabeth, la esposa de Zacarías, dio a luz a su hijo. Sus vecinos y parientes se alegraron con ella, pues reconocieron que el Señor había tenido gran misericordia. Cuando al 8º día se presentó el niño para circuncidarlo, todos pensaban que lo llamarían Zacarías, como su padre. Pero Elizabeth habló con firmeza y dijo: No, se llamará Juan. Sorprendidos, preguntaron a Zacarías, quien aún permanecía en silencio desde el día de la visita del ángel. Entonces, tomando una tablilla, escribió con mano temblorosa pero llena de fe: Su nombre es Juan. En ese instante, su boca se abrió, su lengua se soltó. Y de su interior brotó una alabanza poderosa al Dios de Israel. Zacarías bendijo al Señor, reconociendo que su promesa se había cumplido y que la salvación se acercaba. El Espíritu Santo llenó su corazón, y de sus labios nació el cántico del Benedictus. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Las noticias de aquel milagro se difundieron por toda la región montañosa de Judea. Todos los que lo oyeron guardaban estas cosas en su corazón y decían: ¿Qué será de este niño? Y la respuesta resonaba en lo profundo del alma: La mano del Señor estaba con él. Poco después, en Belén de Judea, también se cumplió la palabra dada a María. Un decreto del emperador César Augusto ordenó un censo. Y José, junto con María, su esposa, encinta, emprendieron el camino desde Nazaret hasta Belén, la ciudad de David. El viaje fue largo y fatigoso, pero sostenido por la esperanza. Nadie imaginaba que en aquella travesía se estaba cumpliendo la profecía anunciada siglos atrás. Que el Mesías nacería en Belén, la más pequeña de las ciudades de Judá, de donde saldría el pastor de Israel. Y allí, en la sencillez de una noche silenciosa, cuando las puertas de los hombres estaban cerradas, el cielo se abrió. María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en la posada. No hubo palacios ni multitudes. Solo la presencia del amor divino hecho carne. En las colinas cercanas, unos pastores velaban sus rebaños. De pronto, la noche se iluminó con la gloria del Señor. Y un ángel les anunció con voz de júbilo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y junto al ángel apareció una multitud del ejército celestial alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El cielo y la tierra se unieron en una misma canción. El plan eterno de Dios se hacía realidad. El Mesías prometido había venido al mundo. No entre tronos ni coronas, sino entre el olor del heno, la ternura de una madre y la humildad de un pesebre. Así, en la alegría del nacimiento de Juan y en la gloria del nacimiento de Jesús, Dios mostró una vez más que su palabra nunca falla. Y que sus promesas se cumplen en el tiempo perfecto. Cuando los corazones están listos para recibir su amor. Los cánticos de alabanza. En estos capítulos, el Evangelio de Lucas nos abre las puertas del alma de los creyentes. Cada uno de ellos, tocado por la presencia de Dios, responde no con palabras humanas, sino con himnos celestiales. Son cantos que brotan del corazón de quienes creyeron, de quienes vieron cumplirse las promesas eternas. Lucas, el evangelista de la misericordia, nos los entrega como joyas de fe y adoración: el Magnificat, el Benedictus, el Gloria in excelsis y el Nunc dimittis. En ellos, el cielo y la tierra se unen en una misma melodía, la del amor redentor de Dios. El Magnificat, el canto de María.
Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María, joven y humilde, canta desde lo profundo de su corazón. No canta por ambición ni por orgullo, sino por gratitud. Reconoce que Dios miró su pequeñez y la escogió para una misión que cambiaría el destino del mundo. En su canto resuenan las promesas antiguas a Abraham y su descendencia. Y la certeza de que Dios exalta a los humildes y sacia de bien a los hambrientos. El Magnificat es un canto de fe que transforma la historia. Una sinfonía de esperanza que proclama: Dios cumple lo que promete, y su misericordia es eterna. El Benedictus, el canto de Zacarías. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Después de meses de silencio, la voz de Zacarías se levanta como un río de adoración. Aquel que dudó ahora proclama con convicción que la salvación está en marcha. Zacarías alaba a Dios por su fidelidad, por no haber olvidado el pacto hecho con sus padres. Ve en su hijo Juan al mensajero que preparará los caminos del Señor. Y en el horizonte, vislumbra la aurora de la redención. Su cántico es un testimonio de que incluso el silencio puede ser preludio de alabanza. Y que cuando Dios cumple su palabra, toda incredulidad se convierte en gozo. El Gloria in excelsis, el canto de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En la noche más silenciosa, el cielo estalla en canto. Los ángeles, testigos del milagro eterno, anuncian la buena nueva a unos pastores sencillos. El Dios invisible se hace visible, el infinito se reviste de humanidad. El coro celestial proclama la paz, no como ausencia de guerra, sino como presencia de Dios entre los hombres. El Gloria in excelsis es la proclamación universal del amor divino. La adoración pura de quienes habitan en la luz y contemplan el rostro del Salvador recién nacido. El Nunc Dimittis, el canto de Simeón. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. En el templo de Jerusalén, un anciano justo y piadoso sostiene en sus brazos al niño Jesús. Durante años había esperado este momento, y ahora sus ojos contemplan la promesa hecha realidad. El Nunc Dimittis no es un adiós triste, sino un suspiro de plenitud. Simeón reconoce que la salvación ha llegado, no solo para Israel, sino para todos los pueblos. Su canto es el eco de una vida que confió en la fidelidad de Dios hasta el final. Es la canción de quien puede partir en paz, porque ha visto con sus propios ojos la luz del mundo. Cada uno de estos cánticos es una respuesta al amor divino. María canta por la gracia recibida, Zacarías, por la promesa cumplida. Los ángeles, por la gloria revelada, y Simeón, por la salvación contemplada. Son voces distintas, pero un mismo espíritu las inspira. En ellas descubrimos el corazón del Evangelio. Un Dios que cumple, un Dios que salva, un Dios que habita entre nosotros. Los cánticos de Lucas no solo narran la historia del nacimiento de Jesús. La convierten en oración, en adoración, en vida. Y todavía hoy, cuando los escuchamos con el alma abierta, nuestro propio corazón se une a ese coro eterno que proclama: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres que Él ama. La niñez de Jesús en Nazaret. Después de cumplir las leyes y tradiciones de Israel, José y María llevaron al niño Jesús a Nazaret, un pequeño pueblo de Galilea. Allí, lejos del bullicio de Jerusalén, el Hijo de Dios vivió una infancia sencilla, rodeado de amor, trabajo y fe. En el hogar de María y José, Jesús aprendió el valor del esfuerzo y la obediencia. Conoció el ritmo de la vida diaria, el sonido del martillo en el taller de carpintería, las oraciones al caer la tarde, y la alegría compartida en las fiestas del pueblo. Lucas nos dice que Jesús crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Cada día, su mente y su corazón se formaban en la verdad y el amor del Padre. No solo crecía en estatura, sino también en comprensión y compasión. A los 12 años, durante una peregrinación al Templo de Jerusalén, Jesús sorprendió a todos con su sabiduría. Los maestros de la ley se asombraban al escucharlo hablar con tanta profundidad y claridad. Su entendimiento revelaba que en él ya obraba una sabiduría divina, aunque aún no había comenzado su ministerio público. Cuando sus padres lo hallaron, angustiados,
Jesús les respondió con palabras que resuenan a través de los siglos. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Era una declaración temprana de su identidad y propósito, vivir en perfecta comunión con el Padre y cumplir su voluntad. Después de este episodio, Jesús regresó con ellos a Nazaret y continuó sujeto a sus padres. La humildad marcó cada paso de su juventud. No buscó grandezas humanas, sino la plenitud del amor divino. Así se cierra la infancia del Salvador, en obediencia, sabiduría y gracia. En el silencio de Nazaret, el Hijo de Dios se preparaba para la obra más grande de todas, la redención del mundo. Conclusión. El relato del nacimiento y la infancia de Jesús no es solo historia, es la semilla de la salvación. En cada anuncio, en cada canto y en cada promesa cumplida, Dios nos recuerda que su amor irrumpe en lo cotidiano, que su gracia transforma lo pequeño en eterno, y que su palabra nunca falla. El Evangelio de Lucas nos abre el corazón al misterio más grande, el Dios infinito que se hace niño, que se reviste de humanidad para acercarse a nosotros, para hablarnos desde la ternura y redimirnos desde la sencillez. María, José, los pastores y los sabios de Oriente representan a todos los que se dejan sorprender por la fidelidad de Dios. Ellos nos muestran que el verdadero encuentro con el Salvador sucede en la humildad, en la obediencia y en la fe que confía aun cuando no comprende del todo. Jesús vino a un mundo en tinieblas para traer luz. Nació en un pesebre, pero su nacimiento iluminó los cielos y los corazones. Desde su niñez, nos enseña que la grandeza no se mide por el poder, sino por la entrega, que el amor verdadero no busca ser servido, sino servir. Que al recordar estos pasajes, también nosotros abramos el corazón a ese niño de Belén. Porque en él encontramos la esperanza que renueva los días, la paz que el mundo no puede dar y la promesa cumplida de un Dios que siempre está con nosotros. Así, el relato de Lucas no termina en el pasado, sino que sigue vivo en cada alma que recibe a Cristo con fe. El mismo Dios que habló a María y a los pastores, hoy nos habla a nosotros. No temáis, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor.